Buenas tardes, mi nombre es Carlos Mendoza, estudiante del Instituto Superior Universitario Sucre. El presente video es un análisis del capítulo 14 del libro Principios de Finanzas Corporativas, correspondiente al autor Briley Myers Allen, el cual trata sobre los mercados eficientes y las finanzas conductistas. Pues bien, hasta el momento el libro ha basado todos sus capítulos en el lado izquierdo del balance, las decisiones de gastos de capital de la empresa. Ahora pasaremos al lado derecho y a los problemas derivados del financiamiento de los gastos de capital. Para decirlo de una manera más cruda, hemos aprendido a gastar dinero, ahora deberemos aprender a obtenerlo. Desde luego, en la exposición de los presupuestos del capital, no hemos hecho totalmente a un lado el financiamiento, pero planteando el supuesto posible más simple, un financiamiento por capital. Ello significa que la empresa capta su dinero vendiendo acciones y luego invirtiendo ese dinero en activos reales. Después, cuando esos activos generan flujos de efectivo, el dinero se devuelve a los accionistas. Estos aportan todo el capital de la empresa, soportan todos los riesgos de negocios y reciben todas las recompensas. Ahora plantearemos el problema al revés. Tomaremos el portafolio actual de activos reales de la empresa y su estrategia futura de la inversión como dadas y luego determinaremos la mejor estrategia de financiamiento. Por ejemplo, ¿debe la empresa reinvertir la mayor parte de sus ganancias en sus negocios o distribuirlas a los accionistas? Si la empresa necesita más dinero, ¿esta debe emitir más acciones o debe tomar dinero prestado? ¿Debe obtener préstamos de corto o largo plazo? ¿Debe obtener los préstamos emitiendo un bono normal de largo plazo o un bono convertible, es decir, un bono cuyo tenedor pueda intercambiar por acciones? Existen otras incontables decisiones de financiamiento, con sus pros y contras, las cuales se verán más adelante. El propósito de mantener constante la decisión de presupuesto de capital es separarla de la decisión de financiamiento. En un sentido estricto, esto supone que las decisiones de presupuesto de capital y de financiamiento son independientes. En muchas circunstancias, este es un supuesto razonable. En general, la empresa libre de cambiar su estructura de capital mediante la recompra de un valor y la emisión de otro. En este caso, no hay necesidad de asociar un proyecto particular de inversión con una fuente particular de efectivo. La empresa puede pensar, primero, qué proyectos debe aceptar y segundo, cómo debe financiarlos. Algunas veces, las decisiones de la estructura de capital dependen de la elección de los proyectos o viceversa, y en tales casos, las decisiones de inversión y financiamiento se deben considerar de manera conjunta. Sin embargo, se dejará para más adelante la discusión de interacciones entre las decisiones de financiamiento e inversión. Aunque se note conveniente separar las decisiones de inversión de las de financiamiento, hay similitudes básicas en los criterios para tomarlas. La decisión de comprar una maquinaria, herramientas y vender un bono son dos decisiones que requieren la evaluación de un activo riesgoso. No importa que uno de los activos sea real y el otro sea financiero. En ambos casos terminaremos calculando el valor presente neto. La frase valor presente neto se da a entender por el valor que está generando el bien o la adquisición que tenemos en ese momento, más no en el pasado o en el futuro. El objetivo en ambos casos, en las decisiones de inversión y en las de financiamiento, es maximizar el valor presente neto. Sin embargo, puede ser más difícil encontrar oportunidades de financiamiento con valor presente neto positivo. La razón por la cual es difícil agregar el valor con buenas decisiones de financiamiento es que los mercados de capital son eficientes. Las decisiones de inversión son más sencillas que las de financiamiento, debido a que existen miles de valores y estrategias de financiamiento diferentes. Una de ellas es conocer las grandes familias, géneros y especies
También hay que familiarizarse con el vocabulario de financiamiento y aprender sobre asuntos como divisiones, swaps, que son un acuerdo de intercambio financiero y su finalidad es convertir un esquema de pagos en otro de una naturaleza diferente. Los greenshoes se denomina a una cláusula en los contratos de colocación de oferta pública de venta y organizadores de recepción de ofertas en las emisiones. También existen ciertos aspectos en los que las decisiones de financiamiento son mucho más sencillas que las de inversión. Dado el caso, primero, las decisiones de financiamiento son más fácilmente reversibles que las de inversión. En otras palabras, su valor de abandono es mayor. Segundo, es más difícil ganar dinero con estrategias sagaces de financiamiento. La razón de eso es que los mercados financieros son más competitivos que los mercados de productos. Esto significa que es más difícil encontrar estrategias de financiamiento con un valor presente neto positivo que las estrategias de inversión con un valor presente neto positivo, como se había mencionado antes. Cuando la empresa observa sus decisiones de inversión, no supone que está enfrentando mercados competitivos perfectos. Puede tener solo unos cuantos competidores que se especialicen en la misma línea de negocios, en la misma área geográfica, y puede tener algunos activos exclusivos que le den ventaja sobre sus competidores. A menudo, estos activos son intangibles, como lo son las patentes, conocimientos o reputación. Todo esto abre la oportunidad de obtener utilidades superiores y encontrar proyectos con un valor presente neto positivo. En los mercados financieros, la competencia son todas las demás corporaciones que están buscando fondos, para no hablar de los gobiernos estatales, locales y federales que acuden a Nueva York, Londres y otros centros financieros para obtener dinero. Los inversionistas que aportan el financiamiento son comparablemente numerosos y sagaces. El dinero atrae cerebro. Es por esto que el aficionado financiero con frecuencia considera que los mercados financieros son segmentados, es decir, divididos en distintos sectores. Pero el dinero se mueve entre estos sectores y se mueve rápido. En general, como veremos, las empresas deben suponer que los valores que emiten tienen un precio justo. Ellos nos lleva al tópico principal de este capítulo, los mercados eficientes de capitales. En 1953, Maurice Kendall, un estadístico británico, presentó un controvertido ensayo a la Royal Statistical Society sobre la conducta de los precios de las acciones y de las mercancías. Kendall había esperado encontrar ciclos regulares de precios, pero para su sorpresa estos parecían no existir. Cada serie parecía ser errática, casi como si una vez a la semana el dominio de la suerte sacara un número de azar y lo agregara al precio actual para determinar el precio de la semana siguiente. En otras palabras, los precios de las acciones y las mercancías parecían seguir una ruta aleatoria. Si no se sabe con seguridad lo que es una ruta aleatoria, tal vez sirva de un ejemplo. En un supuesto caso, se le entregan $100 a una persona para que participe en un juego. Al final de cada semana se lanza una moneda al aire. Si aparece la cara A, esa persona va a ganar el 3% en su inversión. Si sale la cara B, perderá el 2.5%. Por lo tanto, su capital al final de la primera semana puede ser entre $103 o entre 97.50 centavos de dólar. Esto quiere decir que los precios de las acciones varían en una tendencia probabilística. Por eso, cuando Maurice Kendall sugirió que los precios de las acciones seguían una ruta aleatoria, afirmaba de manera implícita que los cambios de precios son independientes entre sí, del mismo modo que lo son las ganancias y las pérdidas en nuestro ejemplo dado. La eficiencia del mercado se ve basado en tres formas de medirlo.
Para esto se debe comprender ahora que los precios en los mercados competitivos siguen una ruta aleatoria. Si los cambios pasados de los precios se pudieran utilizar para predecir sus cambios futuros, los inversionistas podrían obtener ganancias fáciles. Pero en los mercados competitivos, las ganancias fáciles no duran. En la medida en la que los inversionistas tratan de aprovechar la información de los precios anteriores, los precios se ajustan hasta hacer desaparecer las utilidades superiores que se obtuvieron por dicho estudio. Como resultado, toda la información de los precios pasados se reflejará en el precio de la acción de hoy, no en el del mañana. Es por esto que los patrones en los precios ya no existirán más y los cambios de precios en un periodo serán independientes de los cambios en el siguiente periodo. En otras palabras, el precio de la acción seguirá una ruta aleatoria. En los mercados competitivos, el precio actual de la acción refleja la información de los precios pasados. Pero, ¿por qué detenerse ahí? Si los mercados son competitivos, ¿no debe el precio actual de la acción reflejar toda la información disponible para los inversionistas? En este caso, los valores tendrán un precio justo y sus rendimientos serán impredecibles. Nadie gana rendimientos superiores en tal mercado. El recopilar más información no será de ayuda, porque todos los datos disponibles ya están incorporados hoy en los precios de las acciones. Es frecuente que los economistas definan tres niveles de eficiencia del mercado, que se distinguen por el grado de información reflejado en los precios de los valores. En el primer nivel, los precios reflejan la información contenida en el registro de los precios pasados. Esto se conoce como la forma débil de eficiencia. Si los mercados son eficientes en un sentido débil, entonces es imposible obtener consistentemente utilidades superiores con el estudio de los rendimientos previos, ya que los precios seguirán una ruta aleatoria. El segundo nivel de eficiencia requiere que los precios actuales reflejen no solo los pasados, sino toda la información publicada, como la que se podría obtener de la lectura de la prensa financiera. Esto se conoce como la forma semifuerte de eficiencia del mercado. Si los mercados son eficientes en una manera semifuerte, entonces los precios se ajustarán de inmediato a la información pública, como el anuncio de las utilidades del trimestre anterior, una nueva emisión de acciones, una propuesta de fusión de dos compañías, etc. Por último, podríamos visualizar una forma fuerte de eficiencia, en la que los precios reflejen toda la información que se puede adquirir mediante un cuidadoso análisis de la compañía y de la economía. En dicho mercado observaríamos inversionistas afortunados y desafortunados, pero no encontraríamos ningún administrador de inversiones de nivel superior que pudiera ganarle constantemente al mercado. La evidencia en la eficiencia del mercado. En este sentido, entonces, los precios se ajustarán de inmediato a la información pública, como el anuncio de las utilidades del trimestre anterior, una nueva emisión de acciones, una propuesta de fusión de compañías. En los años que siguieron al descubrimiento de Maurice Kendall, las revistas especializadas en finanzas se llenaron de pruebas de la hipótesis del mercado eficiente. Para probar su forma débil, los investigadores midieron la rentabilidad de algunas de las reglas de operación usadas por aquellos inversionistas, que insistían en encontrar patrones en el precio de los valores. También emplearon pruebas estadísticas, como las que describimos cuando buscamos patrones en el rendimiento de acciones de varias empresas. Como resultado, en todo el mundo hay pocos patrones en los rendimientos de un día para otro. Para analizar la forma semifuerte de la hipótesis, los investigadores han medido la rapidez con la que los precios de los valores responden a diferentes tipos de noticias, como los anuncios de utilidades o pago de dividendos, a una adquisición hostil o la información macroeconómica. Antes de describir lo que encontraron, se debe explicar cómo aislar el efecto de un anuncio sobre el precio de la acción. Supongamos, por ejemplo,
que usted necesita entender la forma en la que responde el precio de las acciones de una empresa que es objetivo de una adquisición. Cuando esta transacción se anuncia por primera vez, como primer paso, podría calcular simplemente el rendimiento promedio de la acción de la compañía objetivo en los días previos al anuncio y en los que siguen inmediatamente después. Si se toman los rendimientos diarios de una muestra grande, el efecto promedio del anuncio debe quedar claro. No habrá demasiada contaminación de los movimientos del mercado general alrededor de las fechas del anuncio, porque los rendimientos diarios del mercado resultan ser en promedio una cantidad muy pequeña posible. Contaminación se incrementa para los rendimientos semanales o mensuales, así que normalmente preferirá hacer un ajuste por los movimientos del mercado. Ahora, casi sin excepción, los primeros investigadores concluyeron que la hipótesis del mercado eficiente era una descripción notablemente buena de la realidad. Tan poderosas fueron las evidencias que cualquier investigación disidente se veía sospechosa, pero al final los lectores de las publicaciones especializadas se cansaron de oír el mismo mensaje. Los artículos que comenzaron a considerarse interesantes fueron los que planteaban algún enigma. Pronto estas publicaciones se llenaron de evidencias de anomalías que aparentemente los inversionistas no habían aprovechado. Pero en sí, ¿qué es exactamente una anomalía? Hasta ahora, hemos conectado la eficiencia del mercado con la ausencia de oportunidades de ganar dinero. Siendo más específicos, en un mercado eficiente no es posible encontrar rendimientos esperados, mayores o menores que el costo de oportunidad del capital ajustado al riesgo. Si el precio iguala al valor fundamental, la tasa de rendimiento esperado es el costo de oportunidad del capital, nada más y nada menos. Si el precio difiere de este valor fundamental, entonces los inversionistas pueden ganar más que en el costo de capital, vendiendo si el precio es demasiado alto y comprando cuando es demasiado bajo. En la eficiencia del mercado también existen los límites del arbitraje. En este sentido estricto, cuando decimos arbitraje nos referimos a una estrategia de inversión que garantiza rendimientos superiores, sin ningún riesgo. En la práctica, el arbitraje se define de modo informal como una estrategia que aprovecha las ineficiencias del mercado y genera superiores rendimientos, siempre y cuando los precios regresen a sus valores fundamentales. Tales estrategias pueden ofrecer ganancias muy sustanciales, pero rara vez carecen de riesgo. En un mercado eficiente, si los precios se desalinean, el arbitraje los fuerza a regresar a su alineación. El árbitro compra los valores subvaluados y vende los valores sobrevaluados. El árbitro obtiene una utilidad comprando barato y vendiendo caro, y esperando que los precios converjan hacia sus valores fundamentales. Así que las operaciones de arbitraje a menudo se conocen como operaciones de convergencia en la práctica. El arbitraje es más difícil de lo que parece. Los costos de transacción pueden ser significativos y algunas operaciones son difíciles de realizar. Por ejemplo, se supone que si se identifica una acción sobrevaluada que no posee en el portafolio actual, se querrá vender alto. Pero ¿cómo puede hacerse con una acción que no se tiene? Es posible, pero se tiene que vender en corto. Para vender una acción en corto, se obtienen prestadas las acciones del portafolio de un inversionista, se venden y después se espera hasta que el precio baje y se pueda volver a comprar la acción por menos de lo que se vendió. Si se tiene un error y el precio de la acción se eleva, entonces tarde o temprano será necesario comprar las acciones a un precio mayor para devolverlas a quien las prestó. Pero si resulta que se acertó y el precio sí baja, se vuelve a comprar y se gana la diferencia entre el precio de venta y el de recompra, y se devuelven las acciones a quien se pidió prestado. Suena fácil,
una vez que se entiende cómo funciona la venta en corto, pero hay costos y honorarios que pagar por la misma. Igual, las finanzas conductistas y la eficiencia del mercado. El arbitraje no es lo bastante poderoso como para empujar a todos los precios a sus valores fundamentales. Esto abre la puerta a discrepancias en los precios, que determina la naturaleza y dirección de tales discrepancias. Los partidarios de las finanzas conductistas dicen que tal discrepancias se explican a partir de la psicología del inversionista. La gente no es generalmente racional todo el tiempo. Esto se muestra en las actitudes de los inversionistas hacia el riesgo y la forma en la que se evalúan las probabilidades. Para finalizar, se entiende que la eficiencia del mercado va muy de la mano con la conducta de los inversionistas, ya que de ellos depende qué tanto va a crecer la empresa o qué tanto puede caer en un riesgo y perderse.